del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Vamos a hablar de un pasaje, una escritura muy conocida, pero que tiene algunas lecciones que darnos en esta noche de miércoles, noche de oración y testimonio. Y dice la palabra de Dios: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Es decir, Dios le dice al profeta: te vas a levantar y vas a ir a casa del alfarero, y entonces él va camino hacia allá, pero él ni sabe qué es lo que va a hacer allí. Es impresionante cómo Dios obra en algunos momentos, que te manda a lugares sin tú saber qué va a estar sucediendo en ese lugar. Y dice: levántate, vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el trabajador estaba sobre la rueda, estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Queridos hermanos, era un día normal para el profeta Jeremías, como también puede ser un día normal para muchos de nosotros en ocasiones en nuestras vidas. El hecho es que él se levanta ese día, y él no sabía que ese día iba a aprender lecciones que le iban a durar para toda la vida, y en especial lecciones espirituales. Ahora, si un profeta tiene que ser enseñado espiritualmente, mi pregunta es: ¿cuánto más nosotros debemos buscar de Dios día y noche, y cada día debemos buscar lecciones espirituales en cada cosa que sucede en nuestra vida? Porque a veces nosotros estamos esperando que se aparezca un ángel, o leer en la Biblia algo, o en esa oración que Dios me hable. Pero hermanos, Dios nos habla en eventos cotidianos de la vida. Hay momentos tan sencillos de cosas que suceden donde Dios nos habla, pero a veces nosotros no queremos entender. Ahora, mi pregunta es: ¿tenía cosas más importantes Jeremías que ir a casa de alguien que se dedica a trabajar allí con el barro? Tenía cosas más importantes. Era un profeta. Tenía que profetizar, tenía que ir al templo, tenía que ir a muchas reuniones. Sin embargo, él va a donde Dios le dice, aunque humanamente no tiene sentido. Y pregunto: ¿cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos cosas sin sentidos? Cosas que no tienen sentido. Sin embargo, allí, en ese lugar sin sentido, Dios nos habla para la gloria de Dios. Ahora, queridos hermanos, Dios claramente en esta parábola muestra dos verdades que resaltan a la vista. En primer lugar, Dios es ¿quién? ¿Qué representa Dios en esta parábola? ¿Y quién es el pueblo de Dios? El barro. Entonces, nosotros, en primer lugar, tenemos que entender que a la vista humana no somos ¿qué cosa? ¿El barro es caro o barato? ¿Pondrías tú en el piso de tu casa losas de barro? Sin embargo, espiritualmente hablando,
Yo quiero imaginar un poquitico cuando el alfarero se levantó por la mañana ese día. Él se levantó como un día normal. Él ni tan siquiera sabía que el profeta Jeremías lo iba a visitar. ¿Te imaginas que usted se levante por la mañana con todos los pelos parados, lleno así de lagaña, y se le aparezca el presidente de la conferencia en su casa? ¿O el pastor Ted Wilson? No, es difícil que el pastor se le aparezca. El hecho es que te imaginas que usted se levante por la mañana y de repente... Ahora, imagínese ese hombre. Él se levantó por la mañana y él no sabía que iba a recibir esa visita. Sin embargo, el alfarero se levanta por la mañana, mira allí un pedazo de barro, lo recoge del lugar, y estoy adelantando un poquitico en la historia. Él pasa, mira, ve algo allí que estaba, lo agarra, lo trae a la mesa, lo prepara y le empieza a dar forma, y de allí saca algo bello para la gloria de Dios. Amén. Ahora, lo primero que yo veo en esta parábola que Dios quiere mostrarnos a través del profeta Jeremías es que lo primero que hace este hombre que representa a Dios es encontrar algo que a la vista humana no tiene valor, pero a la vista de Dios sí. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros un día no teníamos valor y fuimos encontrados y alcanzados por el poder de Cristo Jesús. Dios fue el que nos encontró. Y cuando Dios nos encontró, mi pregunta es, ¿qué valor teníamos? ¿Qué valemos nosotros sin Dios en nuestros corazones? Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que en los personajes de la Biblia nadie les veía ningún valor. Y pregunto, ¿los discípulos que fueron escogidos en el mundo serían hoy personas famosas? No, pescadores. Sin embargo, Dios los encontró y los escogió. Hermanos, ¿habrían puesto ustedes a Zaqueo de tesorero de su iglesia o de su negocio? ¿Alguno lo pondría? No. Pero Dios lo encontró allí y le dijo: Zaqueo, es necesario que hoy yo more en tu casa. Querido hermano, nadie daba ni un centavo por nosotros antes de encontrar a Cristo Jesús. Pero una vez que Jesús nos encuentra, nosotros comenzamos a tener valor. Y la gente a veces dice: oye, ¿qué cambio dio fulano desde que entró a la iglesia? Y fíjense, a veces los que están en la iglesia desde pequeños no lo entienden. Pero yo recuerdo en mi país, en mi iglesia donde crecí, yo veía jóvenes que llegaban que no sabían tan siquiera ni vestirse. Y hermanos, cuando a esos muchachos les pasaba un tiempo, el cambio era tan grande. Personas que llegaban alcohólicas, borrachas, que Dios las encontraba en la calle y daban un cambio. Y todo sencillamente porque Dios los escogió, los encontró, los trajo a su reino y les cambió la vida. Alabado sea Dios. Queridos hermanos, tenemos un Dios poderoso. Lo segundo es que nosotros fuimos arrancados del mundo. Dice que el alfarero agarró y arrancó un pedazo de barro. Asimismo, Dios hizo con nosotros. Dios no solamente nos escogió cuando miró, sino que Él dijo: yo lo voy a arrancar del mundo. Y Dios nos arrancó del mundo y nos trajo. ¿Y sabes para qué Dios nos trajo a este reino? Para tenernos siempre en sus manos. Alabado sea Dios. Y lo bueno es que Dios no solamente miró y dijo: a ese lo quiero para mí, sino que Él fue y nos arrancó. Y cuando nos arrancó, no nos sacó nunca más de sus manos. Y si miras la parábola, te vas a dar cuenta que una vez que
fue arrancado este pedazo de barro, no fue soltado inclusive cuando se rompió en las manos de Dios. Queridos hermanos, es una gran bendición haber sido arrancado de este mundo por Dios y haber sido traído a vivir en el reino de Dios, en su iglesia, y sobre todo estar dentro de sus manos. En tercer lugar, hemos sido purificados. ¿Cómo purificados, pastor? Miren, el proceso del barro, cuando él se fijó en ese pedazo de barro o de arcilla, él lo mira, y cuando lo mira, lo elige, lo atrae, pero después lo arranca, y cuando lo arranca lo pone sobre la mesa. Y hermano, yo no sé usted, pero cuando usted agarra un pedazo de barro, eso viene sucio. Y en el proceso el alfarero agarra y comienza a quitar palitos, cosas que no servían, pero él lo hace poco a poco. Y hay una cosa que se llama justicia imputada y justicia impartida. Ahora, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, somos salvos por gracia. Amén. Dios nos escoge, nos elige, nos arranca, y no importa lo que hayamos hecho, somos perdonados por la gracia de Dios. Pero hay algo que se llama justicia impartida. ¿Cuál es, pastor? Es el proceso de santificación. Y es un proceso que dura toda la vida. Y entonces, algunos cristianos no entienden que unos están en el proceso de que fueron arrancados y otros están en el proceso de la purificación. Y critican a este, critican al otro, y todo el mundo no alcanza el mismo nivel espiritual a la misma vez. Y entonces por eso vienen las peleas, las discusiones en la iglesia, porque unos ven de una manera, otros ven de otra. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque puede ser que al hermano que tú estás criticando, Dios esté trabajando con él, Dios lo esté purificando. Saben, cuando Dios me llamó a ser pastor, yo no pensaba como pienso ahora. Yo era bien cerrado, bien estricto. Pero los palos del ministerio y los palos de la vida y las dificultades de la vida me han enseñado que cada cual va en su proceso a su paso. Y que la verdad que yo he entendido, a unos le toma toda la vida. Otros entienden la verdad en un segundo. Por ejemplo, ¿qué le tomó a Zaqueo arrepentirse? Nada. Pero pastor, ¿cómo? También a mí. Sí, pero espérate. Sacar el dinerito que tienes en el banco y repartirlo a todo el mundo. Hay gente que roba, se arrepiente y dice, pero el dinero se queda en mi cuenta. Pero es un proceso. Ahora imagínate que Zaqueo hubiera traído, que estoy seguro que algún amigo de los de él tuvo que venir a la iglesia, y estoy especulando un poco, y que él hubiese dicho, oye, cuando yo vine, yo le pagué 4 veces al que le robé. ¿Cuándo lo vas a hacer tú? No, es un proceso. Cada cual en la justicia imputada, todos la recibimos rápido. Cristo murió por nosotros, amén, gloria a Dios. Pero en la impartida, el proceso de santificación dura toda la vida. Y dice que si tú luchas y luchas, aquel que comenzó la obra en ti la perfeccionará el día de su venida. Gloria a Dios. Pero hermanos, luchemos cada día por caminar en el camino de Dios y hacer la voluntad de Él. Pero dice esta parábola que cuando fue arrancado, dice que empezó un proceso de purificación. Y créeme que tú no eres el cristiano que eras hace 20 ni 30 años atrás o 10 años atrás. Hoy eres maduro, hoy entiendes las cosas. Hay momentos donde caes, pero te levantas en el nombre de Cristo y tomas decisiones las cuales dice, ahora sí voy a serle fiel a Dios. Y luchas y lo logras en el nombre de Jesús. Pero nadie que me diga a mí que llegó a la estatura que tiene ahora de la noche a la mañana. Y a veces queremos que la gente que nos rodea
de la noche a la mañana tenga nuestra estatura espiritual o lo que tú hayas alcanzado. Querido hermano, ningún bebé llegó a pararse sobre sus dos pies sin haberse caído, sin haber tropezado, sin haberse dado un golpe contra la esquina. Y menos mal que en Estados Unidos las esquinas son más suaves. Pero en Cuba, que era puro cemento, no es fácil. Bueno, en la Queridos hermanos, vivamos por gracia y favor, entendiendo que todos estamos en un proceso. Y cuando yo como cristiano entiendo esto, yo digo, no, el hermano fulano está fallando en esto. Quizás Dios, el cual vive y es grande en misericordia, poco a poco está quitando todo lo que nos sirve de mi vida. Y si Él está trabajando conmigo, ¿quién soy yo para criticar al que está a mi lado? Amén. Y dice que no solamente fue purificado, sino que ahora lo pone sobre la mesa, sobre un lugar alto, para poder comenzar a trabajar con este pedazo de barro un poquitico más limpio, pero que al final no era nada. Porque sí, fuiste separado, escogido, elegido, arrancado, purificado en la mesa, pero ahora cuando eres levantado y puesto en el lugar, todavía no es que estás listo. Por eso usted ve personas en la iglesia que de repente suben y se creen cosas, pero aún no estás listo. Es un proceso. El proceso comienza. Y queridos hermanos, miren, a veces sucede que Dios te bendice tanto y tú dices, wow, sí, ya, estás ahí, llegaste. Pero ahí es que el proceso comienza. Y Dios comienza a darte forma, comienza a trabajar contigo, comienza a trabajar con tu carácter, comienza a decirte, da diezmo, da ofrenda, ayuda al hermano que está a tu lado, apoya las actividades de la iglesia. Tu esposo te responde mal, te calmas, viceversa también. Y Dios te comienza a moldear. Y tú vas cambiando, vas comenzando a tomar forma, vas comenzando a ser un cristiano maduro. Pero ahora sucede algo impresionante. Y es el quinto punto que quiero traer. Y dice que de repente, estando este barro en las manos de Dios, se quiebra. Y aquí hay un punto interesante y es determinante. ¿Saben que nos podemos quebrar en las manos de Dios? Hay cristianos que se enferman. Hay cristianos que caen en bancarrota. Hay cristianos que pierden sus casas. Hay cristianos que se mueren sus hijos. Hay cristianos que caen en situaciones donde la gente dice, bueno, ¿y por qué le está pasando por eso que está pasando? Ahora, ¿saben que muchos cristianos en la iglesia no entienden esto, pastor? Pero eso, imagínense, eso todo el mundo lo predica, ya lo sabemos de memoria. Sí, la gente lo ha escuchado, pero no ha interiorizado lo que esto significa. ¿Qué significa, pastor? ¿Saben que hay personas que riegan este tipo de filosofía? Y hay enemigos que uno tiene cuando está en las manos de Dios y es quebrado, porque fíjense, si a usted le está yendo mal porque usted está haciendo un chivo loco, usted lo entiende. Usted ahora está robando y cae preso y usted dice, bueno, me lo merecía. No sé si ha visto los programas de personas que van detenidas y son inocentes. No sé si lo ha visto. Eso es para volverse loco. ¿Sabes qué es lo mismo que le pasa al cristiano cuando está haciendo las cosas bien y le va mal? Cuando eres fiel a Dios por el sábado y te despiden del trabajo. Cuando das diezmo y ofrenda y no tienes ni para comer. Tú dices, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Saben que el diablo es un profesional? Y cuando uno está quebrado en las manos de Dios, hay algunos enemigos que vienen a tu cabeza. ¿Sabes cuál es el enemigo número uno? El diablo.
El diablo es profesional haciéndote creer que si estás en las manos de Dios, nada te puede pasar. Ah, ¿no me crees? Lo hizo con Jesús. Porque uno empieza automáticamente, oye, me está yendo mal, estoy mal espiritualmente. No, empiezas a buscar la causa y no tiene nada que ver con eso. Fíjense que cuando el diablo llega al desierto, quiere usar esta filosofía con Jesús y le dice a Jesús, oye, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en qué cosa. ¿Sabe qué le estaba diciendo el diablo a Jesús? ¿Cómo si tú eres el hijo de Dios te va a faltar la comida? Eso le estaba diciendo. Demuéstrame que Dios está contigo. A ver, ¿por qué está pasando hambre y escasez? Porque el enemigo siempre ha promocionado esta filosofía. Y siempre el ser humano comienza a buscar el por qué. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermano, entiende algo. Cosas malas te pueden pasar en las manos de Dios. Y cuando usted está preparado mentalmente para esto y usted viene manejando y hay un accidente, usted lo primero que va a pensar es, Dios, a pesar del accidente, tú estás conmigo. A pesar del divorcio, tú estás conmigo. A pesar de la bancarrota, tú estás conmigo. A pesar de que no tengo para pagar la renta, tú estás conmigo. A pesar de que miro hacia un lado, miro hacia el otro, no tengo empleo, me siento mal en este país, pero tú estás conmigo. Y cuando el diablo ve que tú piensas de esa manera, va a suceder como cuando vino a tentar a Jesús, que se tuvo que apartar y dejar a Jesús, porque Jesús sabía que aunque no había pan para comer, que aunque no había todas las tentaciones que el diablo le había puesto en el camino, Dios estaba con él siempre. El segundo enemigo que nosotros tenemos, y es impresionante, es la gente. ¿Cómo, pastor, la gente? Sí, la gente. El ladrón en la cruz, al lado de Jesús, ¿qué le dijo? Una vez más, si eres el hijo de quién, de Dios, bájate de dónde. Ahora, querido hermano, ¿qué le estaba diciendo este ladrón a Jesús? ¿Tú dices que eres el hijo de Dios? ¿Tú dices que estás en las manos de Dios? A ver, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, la gente a la que tú le has predicado, cuando tú caes en una desgracia, lo primero que te va a decir es, y este no era el que me decía a mí que con Dios todo era posible y que con Dios todo iba bien, y ahora que se salve él mismo. Él no me decía que quería orar para salvar mi matrimonio, que salve el de él. Porque, ¿saben algo? Esta filosofía es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Porque la gente muchas veces cree, y no solamente lo cree, te lo expresa. Automáticamente que algo comienza a salir mal, te van a decir, ¿y tú no eres hijo de Dios? Por eso es dificilísimo, hermanos. Y es difícil, ¿por qué? Porque cuando estamos en las manos de Dios y nos va mal, uno mismo como cristiano, hasta si no tiene una fe suficiente, se desanima, porque el otro enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Porque esa filosofía está tan fuerte, impregnada en la mente del ser humano, que a veces nosotros no entendemos y decimos, ¿cómo, Señor? Líbrame de esto. Si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué? Ah, hermano, cuando estamos en las manos de Dios nos podemos quebrar, porque fíjense, Dios en esta parábola, cuando está ahí haciéndole de forma a la vasija que ya está creciendo, se está poniendo algo bonita, se le rompen pedazos, nos podemos romper en las manos de Dios. Pero lo que me impresiona de esta parábola es que aunque nosotros podamos rompernos en 1000 pedazos, Dios nunca se rinde. Él sigue trabajando con nosotros hasta el final, hasta que nosotros lleguemos al reino de los cielos.
Y quizás usted ve cristianos que les va bien, y de momento no vienen a la iglesia, se apartan, se enfrían y decimos, fulano perdió la fe. No, hermano, ora por él, porque Dios, el cual trabaja día y noche, nunca se rinde. Alabado sea Dios. Gracias a Dios, porque Él nunca se ha rendido conmigo. Y pastor, usted que es pastor, sí, yo que soy pastor, tengo que luchar todos los días. Pero hay alguien que lucha más que yo. Se llama Jehová de los ejércitos. Y Él nunca se rinde. Él ha ido moldeando mi vida y le falta, claro, pero Él va a seguir trabajando. Esa es mi garantía, es mi seguridad. Yo estoy tranquilo sabiendo que estoy en las manos de Dios, porque miren, hermanos, de que Dios nos vio y nos arrancó, el proceso es largo. Pero saben, una vez que Él nos escogió y nos arrebató del mundo, aunque nos rompamos, va a ser dentro de sus manos. Aunque lloremos, estamos en las manos de Dios. Y no hay lugar más seguro que las manos de Dios, porque dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras de un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. Y cuando estés pasando por crisis, entiende, sí, Dios, me puedo romper en 1000 pedazos, me puede faltar todo, pero yo me quedo en tus manos, porque tú nunca te vas a rendir. Tú vas a trabajar conmigo hasta el final, hasta que yo sea una vasija perfecta, digna de ser llevada al reino de los cielos. Y by the way, en esta parábola, y yo sé que le va a molestar a algunos religiosos, ¿qué hizo el barro para quedar perfecto? ¿Qué hizo la vasija? ¿Qué hizo el barro? Termino diciéndote lo siguiente. Nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús, porque Él dijo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará y la terminará en el día de su venida. Porque Dios es quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termino con mi pasaje preferido. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia perdonadora de Cristo Jesús. En otras palabras, te puede faltar todo, pero en Cristo tenemos y estamos garantizados de que un día, por su gracia, por su amor y por su poder, si nos mantenemos en sus manos y nos arrepentimos, llegaremos al reino de los cielos. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Cuando vemos que ese día Jeremías llega a ese lugar, él no entendía cuántas lecciones maravillosas él iba a aprender ese día. Y aún siendo un profeta, él necesitaba saber que cuando estamos en las manos de Dios estamos garantizados. Tenemos una garantía que es para toda la vida, de que por tu gracia, por tu amor y tu poder estaremos en el reino de los cielos. Padre, gracias porque un día en este mundo lleno de personas te fijaste en nosotros, nos arrebataste, nos pusiste en tus manos. Y desde ese día hasta hoy no nos has soltado. Y estamos garantizados, Señor, de que tú nunca nos vas a soltar por tu gracia, por tu amor y por tu poder. Oh Dios, gracias porque nos has purificado. Gracias porque con el Espíritu Santo vas sanando cada pecado y cada herida de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has bendecido con bienes materiales, pero también espiritualmente hablando sobre todas las cosas. Y Dios, si en algún momento toca que nos rompamos en 1000 pedazos, permite Dios que nos quedemos ahí tranquilos como esa vasija de barro, esperando que sea Dios el que una los pedazos y lo haga todo nuevo. Querido Dios, en esta noche te ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos los pedazos de nuestras vidas en tus manos. No importa si estamos pasando por un momento difícil o por alguna situación en la cual no podemos controlar, pero nos ponemos en tus manos, Señor,
para que tú obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Salimos de tu iglesia en esta noche con la garantía de que aunque nos rompamos en 10,000 pedazos, tú nunca te rindes. Tú vas a trabajar con nosotros hasta el final, hasta que lleguemos al reino de los cielos. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.